llegó un punto en que pasó lo mismo con Desmablox. Tú no puedes controlar la imbecilidad de la gente alrededor. Un lugar en el que estaba más tiempo que en mi propio hogar me dio la espalda y me corrió. Pero en ese momento para mí ya me habían sacado. O sea, tú te juntas con quien te sientes identificado. Le dijo a ese güey que yo había dicho mierda y media del proyecto, de él y de su morra. Pero no nada más eso, sino que no salió bien parado. Si una persona no es leal con sus compas, no lo va a hacer con nadie más. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja su punto de vista personal y no el de Cult o cualquiera de las marcas asociadas a Grupo Innovación Audiovisual. Yo soy Fernando Liken. Pero solo Dios puede juzgarme. ¿No has visto ese video? Corre a ver. Participación es muy importante. Secretaría de Movilidad de la Ciudad. Y esto es Cult. A pesar de su poca audiencia en redes sociales, se ha visto envuelto en polémicas que lo tachan con adjetivos o hechos ajenos a la realidad. Esta emisión intentará aclarar cada situación en la que se ha visto involucrado, desde traiciones hasta acciones que lo han perseguido en la última década. La realización de este material tiene como objetivo abordar temas de manera exclusiva, detallando y justificando cada rumor o acusación en su contra. Después de esta transmisión, no se hablará más de ningún hecho aquí mencionado. Esto es el mito detrás de la historia de Fernando Liken. Pero para empezar, ¿quién es Fernando Liken? ¿Qué significa Liken? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué le estamos dedicando un programa entero a alguien que solo en su casa han de conocer? Nazco el 28 de septiembre de 1994, casualmente unas horas después de que matan a José Francisco Ruiz Macié. Desde niño siempre quise los reflectores, siempre quise salir a cuadros, siempre quise la actuación, el teatro, el cine, siempre me gustó. Yo tenía de hecho un programa con un puerquito, un piglet de Winnie Pooh, que se llamaba Luis y Puerquito, o exclusiva, yo me llamo Luis Fernando. De hecho, de ahí viene el nombre artístico, porque cuando me preguntaban de niño y pues todavía no sabía hablar, ¿no? En vez de decir Luis Fernando, decía Liken Canco. Y así se me quedó en mi familia que me dijeran de apodo Liken. Cuando ya entro yo a actuación, cuando entro a teatro con mi maestro Andrés Pardavé, él me pide un nombre artístico y lo estuve pensando mucho. Y a final de cuentas, mi mamá fue quien me dijo, ¿por qué no te pones Fernando Lee? Me pareció buena idea, pero había muchos Fernando Lee en el mundo y yo siempre he tenido esta idea de ser único y diferente y le agregué el Ken. Y entonces yo dije, bueno, si hay otro Fernando Liken, pues le agrego Can, le agrego Co, y al final de cuentas ser Fernando Liken Canco, ¿no? Como yo lo solía decir de niño. Pero pues no fue así, se quedó Fernando Liken, ya quedó registrado en el Indautor como Fernando Liken, y hasta la fecha soy el único Fernando Liken en el mundo. Y aunque desde niño nunca le tuvo miedo a la cámara, no sería sino hasta los 16 años cuando se decidió por incursionar en el entonces nuevo mundo de los blogs en internet. Iniciaba apenas YouTube con todo esto de los blogs y todo. Yo todavía no veía Wherever Tomorrow. Lo más que había visto habían sido estos dos chicos que cantaban la de Chop Suey y ya era como lo viral de ese momento. Entonces surgió una idea en la que junto con un compita del CCH íbamos a hacer un programa en donde íbamos a hablar de oficios, íbamos a hablar de ciertos trabajos para ver qué era lo que elegían los chavos a final de cuentas como una carrera o como para dedicarse en su vida. Entonces el programa se llamaba Inténtalo sin obstáculos, que prácticamente íbamos a entrevistar a una persona en su oficio o en su carrera, lo que fuera, ver qué es lo que hacía y nosotros intentar hacerlo, como un día siendo ingeniero, un día siendo enterrador, un día siendo médico, cosas así. Pero ese güey se echó para atrás y tuve yo el apoyo de 3 amigas que me ayudaron a crear esto. Pero hubo cambios y cambios muy drásticos, porque lo que yo quería hacer se hundió por completo y ellas me dijeron que hiciera yo algo más divertido, sin darme cuenta que estábamos plagiando todo el sentido de Wherever Tomorrow, porque yo todavía no conocía Wherever y pues hubo ahí unas diferencias creativas que nos llevaron a terminar con ese proyecto.
Fue en febrero del 2011 cuando Inténtalo sin obstáculos subió su primer video a la plataforma. Tan solo 3 meses después, se uniría al canal colaborativo llamado Desma Vlogs, dejando a un lado el proyecto anterior. Estos serían solo el inicio de una larga lista de proyectos fallidos o inconclusos. Yo tenía a mi primer novia ahí en el CCH que se llama Itzel y tuvimos ahí un conflicto porque había un amigo de ella que quería con ella, ¿no? Y que prácticamente le planteó la de él o yo, ¿no? Y ella me eligió a mí y fue un pedo ahí que tuvimos con él que se llama Alexis. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Reflex, yo soy diseñador gráfico por profesión y cantautor por pasión. Itzel y yo íbamos en la misma secundaria. Ella iba en un grupo aparte y yo en otro grupo aparte. A mí siempre me han gustado, sí, porque sí me gustan, me han gustado las chicas delgaditas, entre blanquitas, apiñonadas. Creo que alguna vez intentamos ser novios, no se dio, no pasó nada, ni un beso siquiera, creo que fue de 2 días y pues no. Cuando salimos de la secundaria perdimos total contacto, creo que todavía no teníamos ni Facebook. En el 2011 nos reencontramos, yo creo que el mismo algoritmo nos unió porque de hecho vivíamos muy cerca y empezamos, ¡ay, qué alegría reencontrarnos, qué padre, qué gusto! Y ahí como que volvió a surgir esa chispita como de lo que no se pudo consumar en la secundaria. Yo me enteré que andaba con este sujeto porque este sujeto le empezó a escribir cosas en Facebook. Entonces yo le dije, oye, ¿quién es él, no? Porque pues, supone que tú y yo vamos como a iniciar algo. Y no me decía quién era hasta que este sujeto me mandó un mensaje directo creo que a mi Messenger, grosero, muy amenazante. Y ahí fue cuando descubrí que realmente él y ella ya tenían algo. Este sujeto es Fernando. Fernando Liken. Pero después él me dijo así de, bueno, veo que eres un buen muchacho, veo que eres un buen hombre para ella, veo que si la quieres, entonces, pues adelante, te dejo el camino libre, ¿no, mi querido socio? Pues cuando vi que realmente mi querida amiga no había sido tan honesta conmigo y que él no tenía toda la culpa, pues dije, bueno, pues a lo mejor no es un mal sujeto. Y me entero que también hace vlogs. Y de hecho, como en compensación de que pues sí me porté un poco ojete contigo, pues te invito a un canal que acabo de crear, un canal colaborativo con un amigo. ¿Quién te invitó, pendejo? Tú me invitaste. No, yo no te invité, idiota. Fernando no se imaginó que en este proyecto conocería a Ivanova, su más grande compañero de colaboración y con quien hasta la fecha mantiene buena relación, tanto laboral como amistosa. Hola, yo soy Iván Ortiz, me conocen como Ivanova, soy streamer, soy gamer y pues, creador de contenido. Yo creo un canal en YouTube en el 2011 aproximadamente, no recuerdo qué mes, pero a partir de ahí comienzo a hacer videos, a crear vlogs. Era el auge de los youtubers, de los bloggers, que en ese entonces así se conocía. Conozco por azares del destino a un amigo llamado Alexis, por el cual creamos el canal Desma Vlogs. Y al crear este canal de Desma Vlogs, se empezó a diversificar y empezamos a invitar personas. Y en este proceso, a través de Alexis, es como conozco a Fernando Liken. De ahí entro yo a Desma Vlogs, me meten a un grupo en donde hicimos una videollamada, 2 videollamadas antes de vernos en persona. Veo yo a Iván y lo primero que veo pues, es un güey como mamado, ¿no? Yo me lo imaginé alto, así como Bob Esponja, alto, mamado y guapo, ¿no? Alto, bronceado y guapo. Alto, mamado y guapo. Alto, bronceado y guapo, ¿no? Entonces, yo dije, ay, ese güey se ve que es de estos mamones todas mías que me cagan. No soporto a los todas mías. Entonces yo dije, ay, pues la primera impresión fue como de, siento que me va a llevar mal con ese güey. Afortunadamente me falló, ¿no? En su foto de perfil tenía una imagen de él como de pintado media cara del Joker, como así, su pose clásica de siempre, pero parecía un niño. Ya después investigando y todo eso, y dije, no, sí, ya está más grande, pero normalmente de una persona mamona por sus fotos, así como que, y dije, este güey me va a caer mal. Pues nos empezamos a llevar bien. Casualmente, una mancuerna que se hizo más fuerte entre Iván y yo que la que yo tenía con Alexis, que era el que me había invitado a ese canal. Yo sí creí que él me quería madrear, o que me podría decir cosas. Me cayó bien y dije, este es un pendejo, pero de los chidos. O sea, en la buena onda, porque
ese día que nos conocimos, la primera reunión de Desmabloggers, a partir de ahí nos empezamos a llevar bien, sobre todo porque Fernando siempre ha sido con este humor ácido de doble sentido, etcétera. Entonces, entre las bromas, ahí joteando entre amigos, pues me cayó bien. Y fue como de, qué chido es este güey. Dentro de este canal, acordaron subir un video sobre un tema en específico por cada colaborador a la semana. Sin embargo, las visualizaciones no cumplían las expectativas de quienes conformaban el proyecto. Tomando en cuenta que Wherever Tomorrow se había convertido en la inspiración de ellos, así como de muchos otros creadores de contenido, cada nuevo material que emitía Gabriel Montiel se convertía en un nuevo ejemplo a imitar. Así, cuando Wherever empezó a grabar series, Desmablogs también intentaría incursionar con su propia obra. Alexis presentó la idea de una historia con problemas cotidianos en la juventud, pero con un toque de comedia. Teníamos una serie que se llamaba Pecados. ¡Ay, Pecados! Pecados, pues sí, nació como un fracaso rotundo. Había una serie que inspiró a Pecados, que era la de Estoy como nunca, que era una serie que empezó Irreverente TV y que como Desmablogs también quedó más muerta que no sé. O sea, quedó muertísima esa serie. Me quedé esperando todos sus capítulos continuos y nunca salió. Entonces, yo creo por eso así pasó con Pecados, ¿verdad? Pero bueno, ¿en qué estábamos? Él tenía esta idea, grabamos un episodio piloto y después, sin enseñárnoslo ni nada, dijo, no va. Yo creo que no me gustó. Me di cringe. Algo que me pasa muy continuamente es que grabo algo y lo hago con toda la intención de que sea un éxito, pero ya cuando está exportado y lo veo, a veces me da cringe y decido no sacarlo. El tema es que no contemplé que no solo lo hice yo, sino que lo hice con un equipo que merecía verlo y creo que ni se los enseñé y lo borré. Me molestó porque era un trabajo que habíamos hecho entre todos, que reunirnos era muy complicado y que a final de cuentas no saliera nada fue, ¿no? Aparte mi personaje sí me había gustado porque era un villano y me maman los villanos. Entonces yo le pido el proyecto, le dije que yo lo podía retomar y me dijo, pues va. Fernando siempre me ha parecido una persona que intenta hacer todo de forma muy profesional. Él hacía sus guiones, llevaba, no sé cómo llamarlo, escaleta, o sea, llevaba todo, hasta hizo una claqueta de cartón, o sea, lo pintó. Cuando lo vi dije, no mames, qué pedo. Pero, o sea, ahí se ve el compromiso que le pone siempre Fernando a las cosas. Nos ayudó mucho a convivir, aprendimos mucho. Como amigos, pues nos conocimos, empezamos a llevarnos mejor. Pero mi error fue haber conservado las ideas de él y meterle las mías. Yo quería algo como más serio, pero el proyecto originalmente era más parodia, más una comedia. Entonces, al mezclar todo esto, fue un proyecto que desde el principio nació muerto. Y fue de las cosas que experimentamos, nos divertimos sobre todo haciendo esos videos. Pero la neta, Desmablogs, específicamente ese tema del proyecto de Pecados, me da cringe, lo veo, es como que... Y como ya se adelantaba al inicio de este programa, Desmablogs no perduró. De un momento a otro, dejaron los videos semanales para dedicarse de lleno a Pecados, grabando un capítulo al mes, por lo que los continuos fallos en la continuidad, el desarrollo de los personajes y la misma trama no lograrían atrapar a la audiencia, dejando la historia inconclusa y terminando Desmablogs de un momento a otro, pasando inadvertidos para las y los seguidores. Desmablogs se terminó no porque tuviéramos algún conflicto interno, fue más... Éramos chavos en la preparatoria, evidentemente cada uno tenía sus preocupaciones, teníamos cada quien su vida, entonces en ese proceso de entre la prepa, la escuela, la vida personal, la universidad, el crecimiento, el tiempo pasó y cada uno empezó a tener sus proyectos personales y simplemente cada vez teníamos menos tiempo. Había una parejita ahí, que yo creo que ya no voy a mencionar, pero tenían como sus pedos y cortaron y yo siento que eso fue parte del distanciamiento, no lo importante, pero parte del distanciamiento. No podría decir que me arrepiento de ese proyecto, porque hasta la fecha lo veo y causa algo entre lindo en mí y sí un poquito de cringe, pero como que lo aprecio como un proyecto donde la pasé muy bien y me sentí en confianza con amigos. Con Desmablogs en el olvido, Fernando debía buscar una nueva forma para intentar posicionarse en un gremio que cada día aumentaba su competencia. Como yo ya tenía Inténtalo sin obstáculos
y lo dejé prácticamente por entrar a Desmablogs, yo necesitaba hacer algo mío. Pero la verdad nunca me sentí en confianza de hacer algo yo solo. Entonces lo que hice fue hacerlo con mi hermana. No la invité, prácticamente la obligué a salir en mis videos. Fue divertido. Locuras Liquenianas era un concepto igual de blogs, igual como estos sketches. Era más family friendly en ese sentido. Sin embargo, mi casa se inunda en el 2011, donde yo vivía en ese momento. Nos complicó muchas cosas, tuvimos que mudarnos, a donde nos mudamos no había internet. Todo esto complicó que yo siguiera con Locuras Liquenianas, entonces prácticamente se acabó solito. Durante este tiempo, el sueño de pertenecer a los más reconocidos se iba desvaneciendo, pues además de lo ya mencionado, se sumaría su entrada a la universidad, dejándole menos tiempo para poder grabar, editar y subir videos. Fue ese momento en que decidió cambiar por completo su estilo y contenido. Pepe Magaña, el cual es un gusto estar aquí. El gusto es mío. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Liquen en el primer video de esto que es La Lupa. Así que se cambia el nombre de Frankenstein a Frankenstein, o al menos se cambia la pronunciación. Yo tenía una sección en mi canal personal que se llamaba Sin Enredos y tenía otra que se llamaba Andariego. Estas secciones eran mías completamente, pero yo necesitaba o quería meter más gente. Lo hablé con Ivanova, le dije, oye, creo que este proyecto puede funcionar. Él me dijo algo que se me quedó muy grabado: nadie va a trabajar en tu sombra, pues. O sea, un canal colaborativo tiene que ser de muchas personas en donde todos se pongan la camiseta de ese proyecto. El nombre se me ocurre a mí como de, güey, vamos a ponerle Cult momentáneamente. No sé si se le vaya a quedar así o no, pero pues así le vamos a llamar mientras, ¿no? Después igual le cambiamos el nombre, pero era para tener ya algo como empezar la idea. Nosotros dos siempre hemos congeniado mucho para los proyectos. Entonces nace entre todas las ideas Cult, el cual pues empezamos a trabajar. Gracias a Iván es el logo de Cult, gracias a Iván es el rayito que representa Cult. El color lo elegimos entre todas y todos porque era un color que estaba de moda en ese momento y que hasta la fecha todavía está de moda, que es este como azul turquesa, como verdoso, como... Entonces, al principio iba a ser completamente family friendly. Teníamos un buen concepto, creo que teníamos una muy buena idea y la ejecución fue lo que falló. Y pues la verdad es que al principio todo bien. Y obviamente siempre trabajando con más personas en un proyecto, pues empieza a ser un poquito conflictivo porque necesitamos gente. La idea de ese canal y todo ese contenido que se empezó a crear llegó a un punto en que pasó lo mismo con Desmablogs. No podemos controlar la vida de los demás porque ni les pagábamos. Eran proyectos de, oye, ¿quieres hacer videos con nosotros? Ah, sí. Oye, este día no puedo. Bueno, entonces nunca tuvimos un control total sobre la gente y nunca se va a poder porque pues no trabajaban para nosotros. Era un proyecto libre. Mi error fue dividir la dirección. No debí haber involucrado a tanta gente en puestos de tanto poder de decisión para Cult. Metí a Iván como director, metí a una amiga como directora, pero Iván estaba en Chiapas y era muy complicado que él se reuniera con nosotros, que grabara con nosotros. Hacía un estupendo trabajo en diseño, en postproducción, en ideas desde Chiapas, pero no estaba el presente. Y eso es algo que los otros compañeros que estaban en Cult me echaban mucho en cara. ¿Por qué metes a tu amigo si está en otro lado, ni siquiera está aquí presente? Aquí estamos nosotros dándote nuestro tiempo. La promesa del siglo era Ivanova cuando regresara de Chiapas. Cuando regresó, y es algo que yo no pensé en ese momento, pero él regresó y quería ver a su novia, a sus amigos, a su familia, y le dedicó mucho tiempo a eso. Y está bien, pero yo no lo comprendí en ese momento y fue como de, güey, eras la promesa del siglo. Ibas a llegar a la Ciudad de México para retomar el proyecto de Cult. Y no fue así. Entonces yo, con la presión que tenía de todo el equipo que me decían, sácalo, y con estos rollos se convirtió en algo personal que a final de cuentas me cegaron al ver que lo mejor que tenía que hacer era sacar a Iván. Y entre diferencias creativas, entre diferencias de es que esto no, es que esto sí, jala, etcétera, pues se fue deteriorando, pero al final de cuentas era un proyecto muy bueno. Lo puedo decir públicamente, el peor error que le sucedió en su momento a Cult
fue que se haya salido Iván y no se hayan salido otras personas que nunca debieron estar involucradas en el proyecto. Los años de amistad y la experiencia juntos no evitó que Iván saliera de Cult. El distanciamiento entre ambos creadores fue muy evidente, dejando una vez más proyectos inconclusos que ya tenían un avance, pero que jamás vieron la luz. Y digo, si bien no nos dejamos de hablar porque nos teníamos en Facebook, nos mandaban mensajes, güey, esto y el otro, pero sí hubo un distanciamiento un buen rato. El mismo año en que se originó Cult, 2016, Fernando entró como becario a Grupo Milenio, lugar que le brindaría experiencia y herramientas para los retos que enfrentaría más adelante. Después de estar un tiempo de becario, luego ascender como auxiliar de redacción, me llaman para ser parte de la redacción de televisión, trabajando exclusivamente para el noticiario de Azucena Oresti. Azucena es una persona muy estricta, muy centrada en lo que ella quiere con su trabajo, en la perfección que tiene que tener su noti. Pero había unas personas ahí en televisión que eran muy ojetes conmigo, no me bajaban de pendejo. La verdad es que yo también no tenía experiencia en televisión, entonces yo era un completo novato entrando al noticiario estelar de Milenio. Entonces la verdad es que me costó mucho trabajo. Claro que la regué muchas veces, pero tampoco me servía que me estuvieran pendejeando todo el tiempo. Entonces yo me sentía mal. En un momento dudé de haber estudiado lo que estudié, de haberme dedicado a lo que me dedico. Incluso mi propia existencia ahí en Milenio, ¿no? O sea, yo quería entrar a Milenio para aprender y en ese momento era tanta la frustración que me causaban estas personas que yo hasta quería ya salirme de Milenio. Entró un tipo nuevo como jefe de redacción y desde un momento tuvimos problemas con él, pero con el que más agarró en contra fue conmigo. Me quitan el noticiario de Azucena y me ponen como el redactor principal de Elisa Alanís. Y pusieron a una compañera también. No sé si el jefe de redacción, no sé qué relación tenía con esta compañera. Yo no voy a decir, ni voy a inventar, ni voy a... ¿no? Pero a final de cuentas, yo estaba siguiendo una nota sobre la ley Olimpia, que estaba muy sonada en ese momento. Él afirma que yo estaba recibiendo chayote, vaya, dinero de estas personas, cosa que es absurdo. ¿Cómo vas a recibir dinero de una víctima? Y más en cuanto a la ley Olimpia. Fue algo que él inventó, fue un complot que él inventó en mi contra para poderme despedir. ¿Para qué? Para que al despedirme, la otra compañera que estaba conmigo ascendiera a mi puesto. Obviamente ganando mi sueldo, obviamente llevándose el crédito del noti. Como dijo alguna vez Jacobo Saludowski, un lugar en el que estaba más tiempo que en mi propio hogar, me dio la espalda y me corrió. Eso para mí detonó en una depresión muy fuerte en la que yo no sabía qué hacer. Era mi primer empleo formal y era el primero del que me despedían. Yo me sentía inútil, yo me sentía mal conmigo mismo. Afortunadamente fue el momento en el que mi papá lleva a Ruli a la casa. Ruli, que es mi perrito, es el perrito que compartimos con mi papá, que pues ahora es más de él que mío porque yo no lo puedo tener en mi depa, pero Ruli logró sacarme de ese hoyo. Es un perro excepcional y gracias a Ruli, gracias al apoyo de mi papá, fue que yo no caí tan mal, porque yo me levantaba y yo no quería hacer nada, quería estar en la cama todo el día, mandaba solicitudes de empleo, nadie me pelaba, o sea, me sentí mal. Tras su salida de Milenio, Fernando entró a El Financiero, en donde la historia no fue tan diferente. Después de Milenio, un amigo me mete al Financiero y estuve un rato en el Financiero, unos cuantos meses. La verdad es que yo en ese momento vivía en Ciudad Azteca, si conocen la zona, es en el norte, muy norte de la ciudad, de hecho ya es Estado de México, y el Financiero está en Perisur. Yo me hacía 2 horas 45 minutos. Hubo unos conflictos también ahí. Cuando yo entré era una vibra muy bonita, todos éramos amiguitos, salíamos del noticiario y nos íbamos a cenar alitas. Era una convivencia muy padre, que después se tornó en una relación tóxica, en donde había una compañera que inventó cosas, y en ese momento el mismo amigo que me llevó al Financiero
me dice de una oportunidad para trabajar en gobierno y yo no quería trabajar en gobierno para nada. Aún así, Fernando hizo las pruebas, lo entrevistaron y fue contratado en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Yo entro para hacer comunicados y boletines y entonces yo dije, bueno, me voy a quedar un rato acá, 1 2 meses, en lo que busco moverme a otro lado y me voy. 15 días estuve yo en Semovi e inició la pandemia. Lucha contra el vacío existencial que sufres al pensar que luego de esta cuarentena seguirás viviendo esa precaria rutina que te encadena a la desesperación, que te hunde en la depresión y que hace que no encuentres el sentido a tu vida. Lucha contra el vacío existencial. Lucha contra él. Usa gel antibacterial para desinfectar tus manos. Cuando inicia la emergencia sanitaria, teníamos algunas juntas en videollamada y cosas así. Y yo tenía un micrófono con el que hacía mis videos para Cult. Y me dicen, bueno, ¿y tú por qué tienes un micrófono de esos? No, pues es que me dedico a hacer videos y todo. ¡Ay, pásanos tu canal para verlo! Siempre que me decían así era como de, sí, ¿no? Un view más, ¿no? Gracias, ¿no? Pero mi jefe lo vio y lo vio detenidamente y vio mis videos y después me dijo, oye, me gusta tu voz. Me gustaría que grabaras el audio de los boletines y los comunicados para las personas con alguna debilidad visual. Me pareció una muy buena idea, empecé a grabar los audios, que de hecho al principio no me gustaban porque yo no había hecho nada para gobierno, nada institucional, entonces siempre era mi onda así como y de repente entrar a gobierno y ser más así, más serio y ¿no? La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México te informa que, o sea, a final de cuentas sí me costó al principio. Después de los audios me dicen, oye, pues ya que haces videos, tú los editas, tú todo, ¿no? Sí. Pues ¿por qué no te haces un video para la Semovi? Pues va, ¿no? Me aventé un video, lo vio mi jefe y mi jefe es muy meticuloso, es como que le ve muchas cosas. Entonces tuvo varios errores y había que repetir varias cosas. El video al final tuvo así como ok, final, este es el bueno, ¿no? O sea, fue como 6 versiones de ese video. Cuando lo mando yo ya sin ninguna intención, yo pensando que no iba a avanzar más ese video, me habla y me dice, oye, ya lo aprobaron, ya lo aprobó el secretario. Ahí fue como de, oh, wow. Y aprobó que nosotros a partir de ahora, si tú quieres, dejarías todo tu trabajo, todo lo que es hacer comunicados, boletines, papeleos, etcétera, y te vas a dedicar exclusivamente a hacer videos. Me sentí realizado. Por fin estaba en un lugar donde iba a poder dedicarme, que iba a ganar dinero haciendo lo que me gusta. Fue la misma pandemia la que permitió otro logro en la vida de Fernando. Su voz sería escuchada en el transporte público de toda la capital. Haciendo yo estos videos y todo, un día me dicen, oye, es que hay que hacer unos audios para el Metrobús, para uno de los servicios de apoyo. Y yo dije, ok, está bien, ¿no? Pues, encantado de que mi voz suene en esa línea de Metrobús, ¿no? Pero yo no había entendido que se iba a escuchar en todas las líneas de Metrobús. Y de repente me empiezan a mandar mensajes mis amigos. Oye, te acabo de escuchar en el Metrobús. Y yo, qué raro, yo estoy en mi casa, ¿no? Me confundiste. No, tu voz sonó en la bocina. Y yo, ¿y qué haces en esa línea, no? O sea, ¿qué estás haciendo ahí? No, estoy en la línea 7, en la de Chapultepec, en la de 2 pisos. ¿Qué? Y de repente así me llegaban de la línea 1, de la línea 4, o sea, de repente mucha gente me decía, te acabo de escuchar en el Metrobús y yo sentía muy, muy padre. Todos estos audios eran sobre la pandemia, sobre el uso de cubrebocas, sobre abrir las ventanas. Entonces cuando ya acaba como tal la emergencia sanitaria, pues acaban los audios. Pero después vienen los audios de las áreas exclusivas en las unidades. Entonces ahora mi voz, y tengo el honor de que mi voz suene en el trolebús, en el tren ligero y en la obra insignia de esta administración, que es el cablebús. Ese para mí es un gran honor, es algo muy padre, el hecho de saber no solo que estuve en la inauguración del cablebús, no solo que estuve en la construcción, que yo lo vi crecer, sino que también mi voz forma parte ya de este sistema. Es mi impronta que yo dejo a la ciudad, a mi ciudad.
Regresando a Cult, cada integrante tenía una voz y voto muy diferente. Esto desencadenó discusiones que provocaron una rotación de personal dentro del canal. Entraban y salían personas en cada video, impidiendo que el poco público que tenían se sintiera identificado con alguna de las personalidades a cuadro. Eso cambió el plan y los objetivos de Lykken. Originalmente la idea era, primero, engrandecer a Cult, llenarlo de los seguidores suficientes para captar la atención de algún canal, no importaba cuál canal, y de ahí poder colaborar con esa gente y poder enaltecer ahora hacia Cult. Y la verdad es que en ese momento YouTube ya se había convertido en una plataforma muy complicada para lograr subir seguidores. La gente ya no quería ver algo nuevo, quería ver lo que ya estaba acostumbrada a ver. Entonces luchamos contra eso y aún así tratábamos de seguir con el proyecto. Había un conocido que yo tenía, que tenía un canal que se llamaba Machín. Le pido ahí chance como para entrar y él me da esa oportunidad en la que yo pude conocer a mucha gente, a muchos contactos que me pudieron ayudar a crecer como persona. Dentro de este proyecto, Fernando conoció a gente con la que se aliaría más adelante, desde quienes apenas querían incursionar en el gremio hasta creadores ya posicionados. Hola, yo soy Mónica Marquet, soy estilista y maquillista, hago producción y soy creadora de contenido desde hace más de 8 años. Recuerdo que estaba en un canal colaborativo, estábamos haciendo un video parodia y él se me acercó a pedirme una foto porque era un personaje que al parecer a él le gustaba o algo así. Yo soy Julio, mejor conocido en redes sociales como InComics. Soy creador de contenido, enfocado a, como lo dice el nombre, los cómics, pero también hay todo tema de cultura geek. Al Fercho, como yo le digo, lo conocí por ahí del 2019 más o menos. Debió de haber sido, si no me equivoco, en mayo o junio, y nos conocimos en las oficinas de King Monster, por ahí por la Doctores. Si son de México sabrán de qué lugar estoy hablando. ¿Cómo fue? Pues bueno, yo colaboraba como extra en un canal muy famoso llamado Que Parió. Ahí tuve unas cuantas apariciones, pero pues, como extra vaya. Y ahí fue donde conocí a todo el equipo que conformaba a Que Parió en ese momento. Y uno de ellos, alguien con quien hasta la fecha yo tengo buena relación, tenía un canal muy parecido a lo que era Que Parió. Y un día en estas grabaciones de extra, esta persona me invitó a colaborar con él en este otro canal. Entonces yo acepté y el primer día que empecé en este otro canal llegó, recuerdo, una camioneta, o eran 2 camionetas, perdón, llenas de todo el equipo que conformaba el canal en ese entonces. Habrán sido unas, ¿qué? 11 personas más o menos. Tal vez estoy exagerando, tal vez eran menos. Y así fue como vi por primera vez a Fercho. Lo primero que pensé fue, se robó a Woody. En primera impresión la recuerdo bastante bien porque fue unos minutos después. Estábamos ya en medio de la grabación y había un spot para tomarte fotos. Creo que era una lámpara con focos rojos. Y el Fercho se tomó una foto así con su clásica pose del rey del mundo. Y recuerdo que en ese momento lo primero que pensé fue, perro egocéntrico. No, realmente, él siempre ha sido una persona muy amable. Entonces, pues, existía siendo amable. Pero no era como que platicáramos o algo así. Solo era un como de, hey, ¿cómo estás? Y ya está ahí. Porque todos habían tomado fotos para ese entonces, pero él fue el único que hizo así como que pose de, yo soy el importante aquí, a mí tómenme la foto así. Entonces sí, esa fue mi primera impresión, que era un güey bastante egocéntrico. Pero vaya, no me equivoqué, estamos haciendo un documental por sus 30 años. Bueno, evidentemente cuando tú haces creación de contenido y específicamente te dedicas a hacer videos parodia, hay muchos tiempos muertos y al final, bueno, es sumamente cansado. Pero en alguna ocasión, de aquellas veces en las que el video había sido tardado o había estado muy cansado o lo que sea, nos quedamos platicando y empezó a contar unas anécdotas de su vida bastante turbias. Creo que esa es la palabra, bastante turbias, y yo dije, güey, se ve tan inocente, y de pronto me di cuenta que en el fondo de ese ser tan cute hay un viejo cochino. La personalidad de Lykken lo hizo notar rápidamente, por lo que desde el primer día fue unido al grupo principal de la producción y le concedió varias apariciones en diversos sketches del proyecto.
La cercanía creo yo que se dio de manera muy natural, porque dentro de este equipo ya había varios subgrupos debido a que pues mucha gente ya se topaba desde hace años. Entonces estaban los cabecillas, que en ese momento si no me equivoco eran 3, los que iban tantito más abajo, que eran otros 3 o 4, de repente variaba el número, y abajo estábamos Fernando, o otro compañero que teníamos en ese momento que pues para practicidad y no estar diciendo como este otro compañero y así lo llamaremos Polito, y yo. Ese primer día después de grabar yo me fui en la camioneta de Polito y también ahí se pegó Fernando, y como Fer y él ya se conocían un poco más porque pues llegaron juntos, empezaron como que a platicar, pero me incluyeron bastante en la conversación. Mi círculo de repente se amplió, yo tenía amigos periodistas, yo tenía amigos comunicólogos, pero no tenía ningún contacto con influencers ni con creadores de contenido, y ayudó a darme a conocer entre ellos. No con la gente, no me dio seguidores ni nada, pero al menos sí pude crear esos contactos. Recuerdo que incluso ahí yo di una idea que pues jamás se hizo, que tuviéramos un podcast grabado en esa camioneta antes de que los podcasts fueran populares, porque de verdad que las conversaciones que teníamos se podía sacar muy buen material, pero bueno, jamás se hizo. Fue por ese tipo de momentos en los que teníamos como que una muy buena amistad, llegando a un punto en el que de todo ese grupo yo los consideraba a ellos mis mejores amigos. Entonces sí, así fue como empezó la cercanía con Fer. Aprendí mucho de le agradezco mucho al proyecto, le agradezco mucho a la gente con la que conviví, la gente que llegó a creer en mí dentro de este proyecto. Y aunque disfrutaba las grabaciones dentro de este canal, Fernando no quitó el dedo del renglón para impulsar a Cult. Ay, el buen Cult. En estas pláticas que les digo que teníamos post grabación, Fernando nos contaba a mí y a Polito de su proyecto, que era Cult. Desde siempre él tuvo la idea de que quería despegar ese canal y llegar al punto de lo que en ese momento considerábamos el modelo a seguir, que era Que Parió. Y en varias grabaciones sí nos comentó que quería reestructurar el canal para hacer un estilo de que estuviéramos 3 al mando, y a partir de nosotros 3 se desprendiera toda una base de seguidores y contenido y así. Yo en ese momento dije que sí, porque pues vaya, estoy con mis mejores amigos, vamos a empezar un proyecto en el que los 3 vamos a ser los principales. Todo lo que eso conllevaba, sumado a la amistad que ya tenía con ellos, fue lo que me convenció finalmente de entrar. Sin tener un plan en concreto, Fernando modificó a los integrantes de Cult, dejando de lado a todas las personas involucradas anteriormente y trayendo a Julio y al otro nuevo recluta, quien tomó el lugar del consejero de Liken, a quien con engaños manipuló para cambiar el concepto del canal. Tuvimos, recuerdo, 2 grabaciones, una que fue en el Museo Estelar, gran día por cierto, creo que es de los días que con más cariño recuerdo de esos años. Nos las pasamos muy bien, incluso después de grabar, me acuerdo que Fer nos invitó a comer a un restaurante tematizado de Star Wars. Fue el momento, recuerdo, en el que pensé, esto va a pegar. Y de aquí los 3 vamos a ser de que súper conocidos, porque lo estábamos haciendo muy bien y sobre todo con mucho cariño. Me había dado varias ideas para continuar con Cult, entre ellas un títere. En vez de que saliera yo, que saliera un títere. Entre ellas el meter y sacar a otro tipo de personas. Pero esta nueva versión de Cult duró mucho menos que las anteriores, pues bajo los consejos del integrante incómodo, Fernando incluyó a nuevas personas al proyecto, lo que resultó en la salida de Julio del canal. Pues la salida es que no hubo una salida, es que me sacaron. Pero ahí voy. Un poco retomando lo que les dije, después de mi salida del canal colaborativo, Fernando, Polito y yo volvimos a vernos en casa de Fer. Recuerdo que esta fue una junta para hacer ahora sí la reestructuración de todo lo que iba a ser Cult. Ya había un plan así bien trazado de cómo iba a ser el lanzamiento, de ahí cómo íbamos a ordenar el contenido. Aquí un poco excusando a Fernando por lo que pasó después, yo la neta no era muy proactivo. Porque pues la neta yo no tenía tantas ideas en cuanto a lo cómico o lo que querían hacer ellos en Cult. Desde ese entonces ya mi tirada era pues hacerlo de los cómics. Y pues vaya, no era algo que se relacionara mucho con todo lo que ellos querían pues estructurar aquí. Ese día tomamos varias fotos, recuerdo que yo mismo grabé un episodio para que se estrenara después del relanzamiento de Cult. No sé si el video todavía exista, recuerdo que era de las peores películas de superhéroes. Y pues ya todo estaba listo para que en unos próximos días nos viéramos todos para grabar ahora sí lo que iba a ser el reestreno, ¿no? El lanzamiento del nuevo proyecto. Fernando realizó una sesión de fotos, un video y hasta promocionales con los nuevos integrantes, pero Julio brilló por su ausencia. Falsos como las ideas de Fernando de querer innovar haciendo un video con lentes rojo y cian, sabiendo que no se usan desde hace quién sabe cuántos años. ¡Estás despedido! Y se marchó.
cierto, te recontrato, te necesito. Una semana o 2 semanas después, no te sabría decir exactamente la fecha, sale el video que grabé de las peores películas de superhéroes. Y recuerdo que Fernando sí me dijo que como mi tirada era diferente, o sea, enfocada solamente a los superhéroes, por eso no me habían presentado como parte del equipo oficial, porque no sabía si siempre iba a poder grabar o si estaba dispuesto a grabar cosas que no fueran de superhéroes. Entonces me dijo que yo iba a estar en el equipo, pero como calidad del experto en cómics. O sea, no eres parte del equipo principal, pero sí vas a salir cada vez que necesitemos que hablar de series o películas de superhéroes y cosas así. Ya para ese punto yo estaba bastante dolido, no lo voy a negar, pero dije, ¿sabes qué? No voy a hacer drama, le dije que sí, pero en ese momento para mí ya me habían sacado. ¿Qué digo? A lo mejor yo exageré, pero lo que me dolió es que para ese punto me lo hicieron los que yo consideraba mis mejores amigos. Pero vaya, a fin de cuentas eso resultó bueno para mí, porque pues me entró como que la espinita de la competitividad. En esos momentos estaba pues, TikTok estaba en su auge. Yo no tenía planeado usarlo porque yo era de esos que decían que nada, que era muy tonto, que no iba a descargarlo, que ni siquiera ni pensaban hacer contenido ahí. Y tanto Fer como Polito ya estaban pues empezando en esto, empezaban a tener pues ahí sus buenas views. Entonces recuerdo que me dije a mí mismo, güey, ¿no me quieren en su proyecto? Está bien, voy a hacer lo mío yo solo, y no sé cómo, no sé cuándo, pero voy a superarlos a los dos. Entonces de cierta forma es cuando entiendes que pues sí, las cosas pasan por algo. Ya después hablé con Fernando, me explicó todo, se disculpó y aquí estoy grabando un documental de su vida. Solo unos cuantos videos se grabaron con este nuevo equipo y como ya nos tiene acostumbrados Fernando, Cult terminó su existencia. Lykken se dedicó de lleno al canal de sketches, donde ya llevaba más de 3 años. Sin embargo, esta aventura también se unió a la ya larga lista de proyectos que Fernando se vería obligado a abandonar. Cuando nos ataca el virus en 2020, tuvimos una última grabación, que fue pues la última vez que yo grabé en este canal colectivo, por ahí de marzo si no me equivoco, un domingo antes de que se declarara la emergencia. En ese momento el director, recuerdo bien que nos dijo que iba a dividirse el grupo en 2 equipos. Íbamos a estar rolando los llamados para que todo el mundo tuviera trabajo. Pero al final esto no fue así, de ahí yo jamás regresé. Como tal, nunca me dijeron estás fuera, pero pues era obvio que yo ya no era parte del equipo. Pero de buenas a primeras me entero que Fer ya tampoco es parte del equipo, pero no nada más eso, sino que no salió bien parado. Yo de momento no pregunté nada porque no quería parecer el güey chismoso de güey, te acaban de sacar ayer, dime qué pasó, porque pues no. Lo cierto es que el director de este canal me invitó a ser su roomie. Él me iba a suplir como roomie en un departamento del que yo me iba a ir. Y me preguntó cómo era vivir en ese departamento y yo le dije, no funciona la electricidad. Fue raro, porque primero íbamos a irnos él, su novia y yo, pero después quiso involucrar a su hermano con la novia de su hermano y todos en un mismo departamento. Iba a ser una cosa absurda, ¿no? Aparte se supone que íbamos a tener un mismo departamento para crear contenido. Entonces eran 2 recámaras diferentes y una recámara dedicada para creación de contenido. Al final me cambió y me cambió y me cambió el plan. Incluso me comentó en algún momento que me invitaba a hacer doblaje para yo poder solventar gastos de esa renta. Fue como una manera de convencerme. Yo la verdad no lo vi mal. Tenía yo un compita que también estuvo en Cult, por cierto, que él me dijo de una manera cizañosa también, ¿por qué crees que él te invitó a hacer doblaje ahorita que necesita de ti? Porque necesita mudarse, porque necesita a alguien que pague la mitad de la renta, porque la renta no se iba a dividir entre 3, sino solamente entre 2, siendo ellos 2 personas, cosa que también no me parecía tan justo. Me dice, él no se fijó en tu talento para meterte a doblaje, simplemente es algo que él necesita de ti y que por eso lo hace porque le conviene. Y ya no fue hasta que volvimos a hablar Fer y yo que me contó un poco de cómo salió esto. Claro que para ese punto yo ya tenía pues la versión, por ejemplo, de Polito. Que vaya, las 2 versiones eran muy similares. Lo único que cambiaba era el factor de quién fue el que hizo mal. Entonces sé que salió por malas habladas y pues rumores que pues estaban infundados. Esta misma persona que a mí me dijo todo esto, le dijo a ese güey que yo había dicho mierda y media del proyecto, de él y de su morra. Cosas que eran inciertas, que eran mentiras. Pues nada, güey, hay gente con la que uno termina trabajando en este tipo de cosas que es bastante imbécil. Entonces tú no puedes controlar la imbecilidad de la gente alrededor. Entonces
No tengo mucho conocimiento de qué fue lo que sucedió ahí. A mí eso me ofendió muchísimo porque fue como, a ver, llevo ya 4 años en este proyecto y no puede ser que no me tengas la confianza, que creas que todo lo que esta persona dijo, que yo dije, pienses que es verdad y no es así. Y algo que es muy importante para mí, para mis amistades, para mi familia, es la confianza. Y si se pierde la confianza, pues se pierde todo. Fernando no solo dedicó más de 3 años a este proyecto, sino que en varias ocasiones aportó dinero para pago de transporte de aplicación para él y miembros de la producción, dinero para el catering porque había veces que terminaban de grabar con hambre y sed y no había presupuesto para el personal, dinero para la creación de props de varios sketches y hasta dinero para bebidas y botanas durante la grabación del cortometraje con el que el director se ha levantado el cuello los últimos años. Por cierto, en dicha grabación, Fernando se mantuvo despierto las casi 15 horas de grabación, a excepción de muchos integrantes que sí se echaron su coyotito. Además, apoyó al departamento de arte para setear, apoyó como asistente de cámara, apoyó en iluminación, apoyó en las fotografías del detrás de cámaras, y ni así le dieron su merecido lugar en los créditos de esta obra. Sin embargo, gente que no estuvo durante esta filmación sí fueron incluidos a modo de compadrazgo. Tengo la fortuna de decir que yo fui el que dejó el proyecto. Yo fui el que le dijo, ¿sabes qué? Me voy del canal porque si no confías en mí. Él dijo, ok, pues yo voy a pintar mi raya. Va. Pero después me entero que empieza a hablar mal de mí, que empieza a decirle a otros creadores de contenido cosas que no eran ciertas de mí solamente para hacer una campaña negra en mi contra. Y es cuando yo me molesto. Y es cuando ya empiezo a darme cuenta de muchas cosas que yo había tolerado, que yo había aguantado. Si una persona no es leal con sus compas, no lo va a hacer con nadie más. Entonces creo que fue una situación en la que Fer y yo coincidimos. Y pues nada, yo creo que de ahí, o sea, tú te juntas con quien te sientes identificado. Y creo que si estábamos tan de acuerdo con esa situación, pues terminamos haciéndonos amigos. Le agradezco su oportunidad, le agradezco el aprendizaje que me dio para yo meterme a proyectos audiovisuales, para yo conocer a creadores de contenido, pero hasta ahí. Tras su abrupta salida de este canal colaborativo, Lykken buscaría impulsar Cult nuevamente y con ello su carrera como creador de contenido. E hice lo que siempre debía haber hecho, trabajar solo. Cuando yo hago mi primer video en Cult, pues lo subí, no le fue tan mal, pero pues nada del otro mundo. Pero de repente dije, voy a hablar de algo que yo quiero. Y la verdad es que yo admiro mucho a María Félix, a la doña. Y acababa de salir su serie en ViX. Y yo dije, voy a hacer unos videos en resumen de cada capítulo. Y pues ahí medio lo voy a criticar. Y, ¿no? Porque al final de cuentas, Sin Enredos es un canal en el que quiero que hablemos de cine, pero que se critique bien, porque hay muchos creadores de contenido que hablan de cine, pero desde su, ay, no me gustó. ¿Por qué? Porque no me gustó. Ah, no. El cine se critica en por qué no te gustó. ¿Qué no te gustó? La fotografía, el soundtrack, la dirección, la actuación, la trama, todo, los 3 actos, cuál de los 3 actos se te hizo aburrido, etcétera. Yo quería eso con Cult. Cuando lo hago con María Félix en el primer episodio, subo el primero y después subo el segundo y de repente empiezo ya mi teléfono y ya tenía 3,000, 5,000 visualizaciones y dije, le está yendo bastante bien este video, qué cool, ¿no? El video llegó a 1,600,000 vistas y siguen escribiendo en ese video y siguen comentando y me siguen likeando y eso me gusta mucho, eso me impulsó a saber que sí se puede y aunque lo he tenido que dejar un tiempo porque mi trabajo me ha absorbido mucho, quiero retomar este proyecto, lo voy a retomar, lo voy a hacer. Y quiero empezar con los proyectos que he dejado en el baúl por falta de tiempo, por falta de presupuesto. Quiero tomarlos, hacerlos y ya después morir. Entre los nuevos proyectos que son parte de la vida de Fernando Lykken y tal vez un poco la crisis de la edad, busca limar asperezas con Ivanova. Principalmente nos empezamos a buscar de nuevo. Ambos estábamos como en una etapa de volver a retomar cosas, porque empezamos a hablar así de la nada, es como de, oye, esto y el otro, y empezamos a hablar de muchos temas, de recuperar proyectos, y lo voy a visitar un día. Ese día en particular nos pusimos al día de un chingo de cosas, nos contamos todo lo que había pasado en esos años,
Y también aproveché esa oportunidad para invitarlo a mi boda, porque me iba a casar y yo quería que él estuviera ahí, porque a final de cuentas es una persona muy importante en mi vida. Me reencuentro con Ivanova y surge la idea de crear Tlalocan. Tlalocan es una idea que sigue en desarrollo porque no está aterrizada al 100%, pero es la continuación de esta iniciativa que seguimos teniendo de hacer algo juntos, pues ya algo profesional, ¿no? Como más enfocado a la producción audiovisual y a lo que nosotros siempre hemos querido hacer. Él es más humilde al decir que es Tlalocan, pero Tlalocan es la idea de el Hollywood mexicano. Lo que queremos hacer es tratar de impulsarlo a tal grado de que se convierta en una marca reconocida de forma cinematográfica. No lo vamos a hacer solos. Ahorita es un proyecto que está surgiendo y que lo estamos levantando y todavía le estamos metiendo ideas de cómo va a levantarse. Con motivo de su 30 aniversario, Fernando Liken decidió hablar de estos temas, no solo para limpiar su imagen a futuro, sino para darle fin a ese controversial pasado sin que siga afectando sus proyectos presentes. Fernando es ese amigo cactus en mi vida. ¿Cómo es un cactus? Que si sabes que lo tienes, lo puedes dejar ahí, te vas, haces tu vida, regresas y no se muere, no necesita de ti que estés ahí pegado. Es el amigo que le dices, ¿qué onda, güey? ¿Cómo va todo? Chingón, vamos a vernos. O sea, yo también me considero uno de esas amistades, porque si bien no soy como de estar ahí todo el tiempo mandando mensajes a la gente de, oye, vamos a salir y todo, pero sé que en el momento en que él me busque, que yo lo busque a él, vamos a estar ahí para uno para el otro. Y es una amistad, una hermandad muy chida. Nos tenemos una confianza enorme para todo y hemos vivido muchas cosas. Y pues vaya, o sea, realmente es una persona importante en mi vida. Pues es que mira, te voy a decir algo. La verdad es que Fer es una persona... es un viejo cochino, pero es muy talentoso. Entonces hubo un par de situaciones a raíz de que nos empezamos a llevar mucho mejor con las pláticas, en las que yo necesitaba que me ayudaran con postproducción, porque yo no sé nada de post, y Fer es muy bueno. Entonces como que pues era mi vecino, vivimos en la misma colonia, entonces era como de, güey, necesito hacer este video para esta marca, necesito ayuda con la postproducción. Y Fer, la neta es que muy lindo, era como de, ay, sí, güey, yo llego, te caigo, y me ayudaba. Realmente no hay como terceras personas o algo así, simplemente me gusta que es una persona honesta, me gusta saber que es un güey con el que cuento. Yo creo que lo que me alejó de Fernando, y reitero, fue que empezó proyectos con Iván y yo me sentí totalmente fuera de eso. Pues ya no me sentí parte, ni invitado, ni bienvenido a sus proyectos nuevos. Tal vez tampoco lo hicieron con mala intención, simplemente, reitero, éramos todavía jóvenes, entre adolescentes y jóvenes. Hubo momentos en los que yo tenía campañas y tenía que hacer postproducción y eran las 10 de la noche, entonces era, ¿a quién le hablo? Pues Fer es mi vecino y yo llegaba a su casa y lo obligaba a que me ayudara. Es que vive en un primer piso, sí. Entonces tocaba su ventana hasta que no tenía opción y salía. Fercho es muy buen amigo, es de esos que cuando lo necesitas siempre está ahí para darte una opinión objetiva sin ser agresivo. Si estás haciendo algo mal, él te va a decir de, oye güey, yo creo que lo estás haciendo mal por esto, esto y esto, deberías de considerar tal cosa, pero lo hace siempre de la forma en la que tú te sientas que no te están criticando, que sí lo están haciendo en plan de, güey, un compa me está aconsejando. Algo bueno que tiene, el cabrón es obstinado como nadie. De las cosas que yo he visto, Fernando es de que, güey, yo quiero esto, y el cabrón no se cansa hasta que lo consigue. Puede tardarse, pero siempre llega al momento en el que dice, ya tengo esto. Conozco su historia fuera de su vida pública. Conozco muchas cosas de su historia, de su vida. Y no hay nada más que admiración. Y que sepa que es una persona muy fuerte, con una coraza muy gruesa, porque creo que ha aguantado muchísimas cosas. Y esto se conecta un poco con el defecto que yo creo que tiene, y es que el güey atrasa demasiado las cosas. Puede tener la mejor idea del mundo, te puede dar la idea para el video más viral de todos. Y no solo eso, sus ideas son tan buenas que el güey te dice paso a paso cómo lo va a hacer, pero a la hora a la que le dices, pues vas güey, te toca, no lo hace.
Entonces empieza a retrasar las cosas, las deja de hacer y ya después cuando quiere hacerlo, lo hace, le sale. Es como Fercho, te salió muy bien, pero pudo haberte salido mejor, güey, si lo hubieras hecho hace 7 meses cuando planeaste la idea. Ah, bueno, y que a veces el güey se cree más gracioso de lo que realmente es. No me da miedo la muerte, pero me da miedo morir sin haber logrado mis sueños, sin haber logrado lo que quiero. Me da miedo morir siendo una decepción. Yo tengo muchas metas y son metas que no he podido cumplir en muchos aspectos. A pesar de que he logrado cosas, a pesar de que me han motivado muchas circunstancias y de que he hecho cosas que otra persona desearía estar haciendo, todavía no logro lo que yo quiero lograr, que es muy grande y es muy ambicioso. Y me da miedo morirme y ser esa decepción, tanto para mis familiares como para mis amistades, como para mí mismo.